Pues hay una película, Las bicicletas son para el verano, y la verdad es que sí, que efectivamente en verano se puede disfrutar de todas esas actividades maravillosas, pues que quizás en invierno no tenemos tanto tiempo o a lo mejor la meteorología lo impide. No es el caso de Marbella, porque aquí, gracias a Dios, pues tenemos un clima estupendo y también durante el invierno podemos disfrutar de la bici. Pero es verdad que en verano hay mayor afluencia de gente, mayor afluencia de ciclistas y a veces pues se producen roces en el estricto sentido de la palabra. Está con nosotros Arturo Reque desde la Asociación Marbella Bicivic. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hemos comentado a veces en las tertulias, o nos lo han hecho llegar al menos nuestros contertulios habituales, que es difícil últimamente, en estos últimos meses, la convivencia entre peatones y ciclistas en distintos puntos de Marbella. Antes solo por el paseo marítimo, pero ahora también se quejaban de la presencia de ciclistas en las aceras. Hay más afición y hay más roce. Pues sí, lo primero que quiero es saludar a todos los contertulios. Aprovecho para decirles que se trata un poco de debatir y de tratar este tema entre todos, porque en el fondo el comentario que ellos hacen, o las críticas, se debe sobre todo efectivamente a un mayor uso de la bicicleta, a una tendencia que cada vez va creciendo y que tiene más adeptos, porque es muchísima la gente que está optando por la bicicleta como medio de transporte, en muchos sentidos, ¿no? De sentido ocio, sentido deportivo, o el simple la propia necesidad, ¿no? Por el encarecimiento de los carburantes, o porque lo necesita, o porque le gusta, ¿no? Entonces, claro, se crean esos conflictos lógicos en un principio cuando no hay las infraestructuras necesarias. Hay que tener en cuenta que la bicicleta se encuentra entre medias, entre lo que es la vía de coches, del transporte motorizado, con el peatón. La bicicleta debería ir mucho más del lado, por su propia velocidad, por su propia constitución, así, del lado del peatón. No en cuanto a espacio, lo digo más bien en cuanto a afinidad, porque es una forma lenta, tranquila de disfrutar de tu ciudad, ¿no? Pero, desgraciadamente, no tenemos esas infraestructuras, por lo tanto, ¿cuándo surge el conflicto? Pues cuando te obligan o bien a jugártela con los coches o a buscar la alternativa de la seguridad de la acera. En un principio no debería existir el conflicto. Eso está más que demostrado en Europa, en tantos sitios. O sea, la propia educación de cada uno hace que tú te amoldes a donde te encuentras y vas con respeto y no pasa nada. El problema es cuando llegan los incívicos y empiezan un poco a hacer el gamberro. Ocurre más todavía con los propios conductores de coches, con la violencia que se crea cuando uno va por ahí, que le entra el estrés y el nervio. Pues a los accidentes mortales y los atropellos vienen por los coches, que no por las bicicletas, pero evidentemente también dentro de cada cual hay gente agresiva y que gente que le gusta un poco pues provocar, y esa desgracia también la tenemos en el mundo de la bicicleta. Así, eso se extiende desde luego a todos los ámbitos de la sociedad, exaltados ahí en todos sitios, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el paseo marítimo de Marbella es un lugar paradisíaco, además cada vez lo tenemos más prolongado, tenemos unos paseos marítimos estupendos, con albero, sin albero, pero claro, ahí se produce una paradoja: se puede circular en bicicleta por determinados tramos y por uno central no, y hay una señalización de prohibición. A la vez hay policías que ven a los ciclistas y se quejan los peatones de que no les dicen nada. Efectivamente, el paseo marítimo ha habido este verano de todo, Arturo. Pues me lo imagino. Yo no lo he sufrido, pero conozco gente, incluso de la propia asociación, que han tenido conflictos con los ciclistas, con ciertos ciclistas, lo que ya te digo es muy, muy puntual, pero evidentemente se ven la gente que no respeta a la aglomeración que concurre ahí en verano, ¿no? Lo que pasa, claro, la solución creemos nosotros que debería ir por una actuación general. El hecho de hacer parches y prohibir una zona crea ese conflicto, en el sentido de que desde el propio veraneante que desconoce esa prohibición, si no mira para arriba no la ve, entonces no entiende la lógica de por qué ahí me tengo que bajar, salvo que un policía se lo advierta o los propios transeúntes se lo indiquen, ¿no? Incluso habiendo tiendas incluso de alquiler de bicicletas en la misma zona, ¿no? Hay muchas paradojas. Entonces, es normal que en esa zona pueda haber conflicto, aparte de la cantidad de gente. Nosotros creemos que prohibir supone que no se ha dado con la tecla. Entonces dice, ¿qué es lo que hago? Corto, que no pase nadie. Ahí entonces empezamos con que debería haber entonces mano dura para que no pase nadie, pero nadie. Y si pasas unas veces y otras no, entonces empieza con ese conflicto. Pero entendemos que nosotros, antes que la prohibición, siempre está dando una alternativa. A mí no me importa que me prohíban cosas si me dan una alternativa para ir por otro lado, pero que radicalmente me digan que no, molesta.
Entonces, bueno, yo soy muy respetuoso, me bajo y la llevo, pero claro, hay mucha gente en la que entiende que, oye, ¿por qué? ¿Por qué si yo voy con mi hijo, ahora por dónde voy? ¿Me salgo a la carretera y me la juego con mi hijo en este maravilloso paseo que tenemos? O sea, hay muchas medidas de poder tramos horarios, de delimitar un área, de dar aunque sea un pequeño rodeo, pero delimitado, donde me proteja con la bicicleta del tráfico. Habría que plantear otras soluciones, pero cada vez es verdad que va a ir a más, porque cada vez son más los usuarios de la bicicleta y el paseo es muy atractivo y hay que tomar unas medidas. Sí, porque es muy complicado aficionar a los chicos al ciclismo y además aquí en Marbella es que tenemos muy buenos ciclistas, ahí tenemos nuestros grandes representantes en las vueltas y sin embargo no puedes generar una afición si no hay también unos espacios adecuados, tanto en este como en todos los deportes, ¿no? Claro, ahí entraríamos un poco más en lo que es el ciclismo deportivo, que todavía lo tiene peor, pero en este caso el ciclista, el que es el afectado, porque son constantes los muertos en carretera por atropellos, en ciclistas profesionales o semiprofesionales, claro. Y evidentemente nuevamente tenemos aquí en la zona, carretera Istán especialmente, donde es continuo los accidentes que ocurren. Y cuando ya en otras zonas de la serranía de Ronda, por toda España, en esos carriles que están, en esas carreteras, que están consolidados ya como zona de entrenamiento, se ponen una serie de carteles y por lo menos el que acomete ahí un accidente sabe que va a tener un problema. Entonces sabe que hay una zona ciclista y ya está, y se respeta, se respeta al que quiera y el que no va a tener un problema después legal, ¿no? Entonces aquí hay que ir siempre un poquito buscando las soluciones para que el que se pasa de listo pague, pero a la vez intentar facilitar la integración de todo, ¿no? La conexión entre todos. En el caso de la zona del paseo marítimo, vosotros como una plataforma ciudadana que surgisteis a demanda, además, y supongo que ya este año cuando iniciéis vuestras quedadas mensuales, pues seréis mucho más, porque vemos que la afición crece. ¿Qué opción plantearíais, por ejemplo, para esa zona céntrica del paseo marítimo? Bueno, primero habría que verlo un poquito con datos en la mano, que no los tenemos un poco la intuición o lo que nosotros mismos vemos, ¿no? Pero en un principio teníamos dos opciones, que sería o bien delimitar un área, que habría que ver por dónde se podría, o lo que es un carril bici pintado, no te digo levantar suelo ni nada, sino delimitarlo en plan bonito, marcar un poquito una zona, y la otra que hablamos es de una franja horaria, es decir, pues mira, me dejas el resto del año, que hay mucha menos gente, pero, por ejemplo, ¿cuándo son los paseos de la gente? Pues ahora, a las 8 de la tarde. Pues de 8 o de 7 a 9 de la noche no se puede, por ejemplo, ¿no? Algo así. Que me delimite, pero que el resto del día sí pueda, para acceder a las playas o lo que sea. La tercera sería, que yo te he dicho dos, que son tres, es que me marcasen un recorrido alternativo por detrás, a partir de lo que es la Venus actual, y pudiese ir por detrás enganchando a ver dónde. O sea, nosotros no tenemos recursos para poder dar la solución exacta. O sea, nos podríamos sentar con ellos a dar nuestra opinión. Pero evidentemente la prohibición radical no es la que vemos como más factible porque no da resultado. Pero esto tiene que llegar antes o después, porque ya ha llegado prácticamente a la mayoría de los municipios, y siendo Marbella municipio ciudad turística con 360 días al año, yo me atrevería a decir, con posibilidad de salir a la calle y dar un paseo, excepto 5 de días torrenciales, de lluvias torrenciales, al final es una necesidad, ¿no? Claro, pero además estamos hablando del paseo marítimo solamente, pero esto habría que extenderlo al resto del municipio y sobre todo a la zona céntrica. Pero yo recuerdo fotos que veo ahora circulando por allí de lo que era el paseo marítimo antiguamente. ¿Qué pasaba? Pues que era un paseo marítimo donde pasaban coches. Sí. O sea, todo eso se ha ido reformando y se puede llegar a ganarlo para el peatón. Pero quiero decir que hay que estar evolucionando continuamente a una necesidad, a una demanda, a una mejora, a un nuevo atractivo. No sé, son cosas que yo creo que demanda mucho el turista. En Marbella le falta ese punto de valentía, y en una mala época, pero de valentía en el que apueste por esa movilidad sostenible, en el que deje, aunque siga creyendo si quieres en lujo y Ferraris, vale, pero también hay una gran demanda, una gran alternativa turística con el turismo sostenible. Y Marbella, por lo que dices tú de los 360 días al año de buen clima, tenemos muchas opciones de plantear una ciudad mucho más amable con el peatón y con la bicicleta. Los extranjeros se sorprenden porque vienen de sus países donde prácticamente van en bici, aunque nieve, y se sorprenden al llegar aquí y tener quizás tan pocas pistas por donde ir o tantos impedimentos en algunas ocasiones. Sí, se quedan alucinados de eso, de que se encuentran con un policía advirtiéndole que no puede ir por ahí, sino que le multen, aunque digan que no lo hacen mucho.
pero además eso, es la agresividad aquí que tenemos con los coches, o sea, que es que te echan de la carretera, o sea, es complicadísimo, mientras que evidentemente sí, el extranjero, en toda la zona incluso de Extrarradio, de las zonas de Nueva Andalucía y todo eso, se ven cómo bajan a Puerto Banús, que tampoco se puede ir en bicicleta por Puerto Banús, pero bueno, lo hacen, y cómo se desplazan a sus compras, a sus cosas, ellos lo tienen asumido como algo suyo, y aquí lo vamos teniendo cada vez más gente, y hay muchos que no pueden o no dan el salto definitivo por miedo. De todos modos, bueno, vosotros estáis ahí, imagino que ya en breve iniciaréis nuevamente vuestras actividades, esas quedadas cada sábado, un sábado al mes, ¿no? El último sábado de cada mes, sí, volveremos otra vez. Lo paramos en verano porque finalmente siempre hace esos calores ahí, como vamos con muchos niños chicos, era ponerlos un poco expuestos al sol en pleno verano, que no venía a cuento. Y entonces ahora yo creo que ya este final de mes haremos ya la primera, y a partir de aquí continuamente cada mes, el último sábado de cada mes volveremos a quedar en Plaza del Mar para hacer nuestra salida. Me imagino que convocaréis nuevamente ese concurso de fotografías en bicicleta. Sí, estamos en fase un poquito de ver qué enfoque se le da este año, pero sí, es una idea de que cada año tengamos nuestro concurso. Bueno, pues tenéis, iremos informando a nuestros oyentes de todas estas actividades, y hay un largo camino por recorrer, ya sea en bicicleta o como peatón, para solucionar esta cuestión, y por supuesto pedir respeto a los conductores, que muchas veces es que no tenemos ninguna paciencia, ni con los peatones cruzando el paso de cebra, que como vayan un poquito más lentos estamos ahí con el motor, ni siquiera con los ciclistas que, bueno, pues que van a su velocidad, es que no les podemos pedir más, ¿no? Claro, además ahí lo dice claramente el reglamento, la bicicleta necesita 1,50 m de espacio a su alrededor cuando se le adelanta, porque si no es que te lo puedes llevar por delante. Entonces es continuo los casos de accidentes que hay, sí, no tienen que ser mortales, muchas veces simplemente tirarle, ¿no? Pero que hay que respetar al ciclista igual que se le está pidiendo al ciclista que respete al peatón, ¿no? Aquí estamos todos metidos en lo mismo y en el fondo se trata de educación.